era curioso por esta página web que, bueno, estuve mirando, ¿no? Premios así de microrelatos. Y una página web que te ponen ahí, hacen concursos a miles, ¿no? Un montón de concursos. Y digamos que todos los que ya se apuntan ahí y hacen su microcuento, pues salen en un libro que después editan ellos y te lo venden a ti. O sea que el primer premio es 150 euros, creo. Y el segundo es ese libro gratis. No tienes que pagar, o sea, había 200 y pico. Claro, si compran todos, pues claro, porque sale su microcuento, que quieren tener el libro, ¿no? Supongo, juegan con eso, ¿no? Me hizo mucha gracia. Me dio el segundo premio, que es el libro gratis. Mi microcuento. Gracias. Tengo que ganar el segundo premio para tener el libro gratis. Bueno, este ya lo hice, pero eso vale. A ver, macho. Nueva Orleans, 1950. Me llamo Freddy Black. Soy detective. Estoy a punto de salvar a Peggy Lee de las garras de la banda de Johnny Big Boss. Están ahí, a 20 metros, bajo la farola, forcejeando. Yo empuño mi arma, escondido en el callejón, entre la escalera de incendios y los cubos de basura. Huele a pescado y en el muelle se escucha el vaivén de los barcos. Pero soy incapaz de moverme. Así llevo más de 20 años. Desde que alguien asesinó a Manolo, el dibujante. Pues este tiene otro tono, una historia sin resolver. Esto es Chicago 1928. Chicago 1928. Al Capone está reunido con el jefe de la policía en su oficina, sentados frente a frente y mirándose a los ojos. Sus esbirros vigilan en la calle. Dijimos que nos respetaríamos, dice el policía. Tú rompiste las reglas matando a Filippo. Fue él quien intentó follarse a... De repente suena un móvil. ¡Corten! ¡Mierda, otra vez! Oh, lo siento, perdón, dice nerviosamente Luke, el actor que hace de Capone. Ya te vale, dice el otro. Venga, va, repitamos esta escena y lo dejamos hasta mañana, ordena el director resignado. De regreso a casa, Luke se para del bar de Joe. Se dirige al almacén. Allí le espera Terry Jones, su camello. Te he estado llamando. Me debes $3.400, dice el camello. Estoy grabando una película, pero os pagaré. Eso me dijiste la última vez que de repente suena un móvil. ¡Corten! La investigación en grupos de la composición suele dar muy buenos resultados. Sin embargo, cuanto se explica a continuación puede ponerse en práctica a solas de imposible. ¡Más alto! No he visto la necesidad de anotar formalmente las propias reacciones, aunque sí trabaje en solitario unas notas o unos bocetos. Es broma. Mira los poemas aquí. Sí, joder. Sí. Esto era dirección de documental. Estoy haciendo un documental. Joder. Tardará un rato, ¿eh? Ya, no. Tío, algunas cosas. Vale. Bueno, em dic Octavi Brull, soc director de cine. Ojalà, saps? Ojalà. I res, tu, estic esperant aquí, merda. Però ara quan faig això tots els poemes que flipa. Tinc 3 o 4 màxims de 2 versos. Aguanta. No m'eixeis. No, però està guapo, això de la intro aquesta, ¿sabes? La acción dramática comienza cuando entra en juego entre... Derribar barreras, la mayoría.
És que triga molt, no sé què dir. És hora. Què cony fotis? Un xiste, ¿Chiste? Jo no sé, tio. Baila. Que fotin música i bailo. Da tu turno. Te rayes. Tío, pero lo puedes cambiar. Droga. Adiós, gente. Vale. Un poema és Josefina Cervero, que és una tia que està molt bona. L'altre és... Espera, Joder. ¡Qué bueno el poema, tío! Dani. ¡Hostia puta! ¡Qué crack! Cansat d'intentar desenredar els fils, sento que ho fa per mi un trompetista de jazz. Ja està. Bueno, está bien. Vale. Llut Hamsun, si algú sap de què va. Jo aquí baix i ella tan amunt, de nom no en té però per mi és Iàlia. A l'espera d'una mirada, espero, cada cop més brut, cada cop més vell, però pels carrers d'una ciutat noruega estic morint de fred. Voy a chuparla esta. Bueno, es la primera vez que vengo aquí. He venido por Ignasi, que me ha dicho que venía a presentar. Y, hostia, he visto a varios amigos y además me ha hecho mucha ilusión verte aquí arriba. Y bueno, os voy a... Para no liaros, tengo varias personalidades, digamos. Tengo problemas psiquiátricos avanzados. Y... Tengo cortarte el micro. ¿Sí? La hora. Vale, pues el micro. Hostia, ¿me dejas hacer el primero, que es una voz jodida? Solo un viejo. Venga. Solo un minuto. Vale, os voy a recitar con varias voces. Imaginaos un viejo, este tío es filósofo, anciano, 80 años. Y se llama En el nivel freático. Se llama David Diamantini. Hay agua que espera su turno, con paciencia, en las cañerías. Hay otra que aprovecha la relajación de las bajas temperaturas para hincharse e intervenir en su destino. Hay agua rebelde que, abriéndose paso, abandona la cola para escapar por una junta que no junta, una rosca que no enrosca, una goma que no engoma. Y estas aguas negras, por hacer paralelismo con las ovejas, convencen a muchas desorientadas, aumentando cada vez el flujo de salida. Otras aguas se adhieren a las paredes de plomo, de cobre, por miedo al movimiento, refiriendo la oscuridad apretada, incómoda, aunque segura y conocida. La inmensa mayoría de las gotas busca el desagüe al salir del grifo, aunque si supieran que la cloaca es lo que les espera, provocarían un reventón cuando aún estaban a tiempo, o una fuga, o simplemente se agarrarían a las paredes metálicas, oscuras, apretadas, incómodas, aunque seguras y conocidas de las cañerías. Solo algunas, pocas, se lanzan tranquilas, porque saben que aferrarse es errar. Solo ellas saben que tras la cloaca viene el contacto con la sal, el mar, las nubes, el rayo, el trueno, la precipitación.
जिंदगी के जैसे भी गुजरे गुजारना है दिल तुझे कसम है दिल तुझे कसम है तू हिम्मत ना हारना दिन जिंदगी के जैसे भी गुजरे गुजारना दुनिया करे सितम तो न करना गिला कोई न करना गिला कोई दुनिया करे सितम तो न करना गिला कोई न करना गिला कोई जो हो चुके हैं तेरे जो हो चुके हैं तेरे तो उनको पुकारना है दिल तुझे कसम है दिल तुझे कसम है तू हिम्मत ना हारना दिन जिंदगी के जैसे भी गुजरे गुजारना है दिल तुझे कसम है रोने से कम न होंगी ये तेरी मुश्किलें कभी तेरी मुश्किलें रोने से कम न होंगी ये तेरी मुश्किलें कभी तेरी मुश्किलें बन जाए जान पर भी तो हंस कर संवारना है दिल तुझे कसम है दिल तुझे कसम है तू हिम्मत ना हारना दिन जिंदगी के जैसे भी गुजरे गुजार